¿Aprecias elementos que lleven a pensar, Ernesto, que esto es una operación para debilitar al gobierno con el hecho de llevar hacia el banquillo al fiscal general? ¿Quieren que caiga el gobierno en última instancia? Lo he pensado desde el principio porque la vanguardia, la línea Panzer, para utilizar una expresión de guerra, en Alemania, el cañón Berta ha sido Miguel Ángel Rodríguez. Es él el que ha llevado, junto con Isabel Díaz Ayuso, una batalla política que yo creo que ganará en el corto plazo llevando al fiscal general al banquillo, pero que ha perdido catastróficamente por las penas que se están pidiendo contra González Amador, pareja de Ayuso, por la multa de 448.000 euros y sobre todo, Jesús, por la causa que sigue por corrupción de los negocios y administración desleal en las relaciones entre González Amador y el grupo sanitario Quirón, que es un gran contratista de la Comunidad de Madrid. El calendario que puede llevar al fiscal general a sentarse en el banquillo y el calendario que puede llevar también al novio de Ayuso, que le piden pena de prisión. ¿Eso cómo va a ir? Porque hay quien incluso está estudiando esto como quién caerá primero, porque primero empezó que pillaron a la pareja de Ayuso, que no pagaba Hacienda. Bueno, yo creo que es posible que el juicio a Álvaro García, fiscal general del Estado, se desarrolle en la última parte del 2025. Es posible, porque es un juicio en el Supremo, es un juicio de causa especial, de aforado, y por lo tanto es posible que esto pueda tener lugar en el último trimestre del 2025. Y en cierto sentido hay un cierto paralelismo porque también el juicio sobre delitos fiscales de González Amador, pareja de Ayuso, es uno de esos juicios muy sencillos. Puede haber muchos testigos porque estamos hablando no solamente de González Amador, sino de 4 testaferros que han colaborado con él en una organización que, si bien no la llaman organización criminal, a los efectos trabajaban todos a su servicio, falsificaban facturas, aportaban a empresas fantasmas, y esto también podría desarrollarse, si no en el último trimestre del 2025, en el primer trimestre del 2026. Eso es que vamos en la línea que tú decías. Hay una cierta carrera contrarreloj entre cuál va a ser el primero y el segundo. El problema consiste en que yo creo que con el voto particular que ha hecho el magistrado Andrés Palomo, que utiliza una palabra que, si bien es técnica, hay que decirla, y es la falta de tipicidad. ¿Y qué quiere decir la falta de tipicidad? Que no es delito, dice el magistrado del Tribunal Supremo. No lo digo yo, no lo dicen personas que pudieran ser, digamos, sospechosas de una tendencia, de un sesgo. Lo dice un magistrado del Tribunal Supremo, uno de los principales magistrados de la Sala Segunda, Andrés Palomo, que si hubiera sido por él les hubiera absuelto tanto a Pilar Rodríguez, que ha sido absuelta, que ha sido archivada la causa contra ella, y también al fiscal general del Estado. Y creo que ese voto particular va a influir en lo que va a ser la sentencia. Es decir, Álvaro García entrará al juicio oral con un magistrado muy respetado que dice que no hay delito. Veremos a ver cómo ese tribunal, que presidirá el presidente ahora efectivo del tribunal, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el señor Andrés Martínez Arrieta, que será el presidente del tribunal y que, según mi información, también consideraba que era atípico, es decir, que no había delito. Yo es que vamos, coincido con los compañeros en que en este país hay un problema con un sector de la judicatura. Hay determinadas estructuras de la judicatura resistentes a cualquier tipo de cambio y que claramente obedecen a una consigna que dio José María Aznar hace ya más de un año y que consistió en el que pueda hacer que haga. Y lo que están haciendo efectivamente es poco a poco ir asediando al gobierno y a toda la estructura del gobierno. Primero empezaron con la esposa del presidente del gobierno, luego con el hermano del presidente del gobierno, luego con el fiscal general del Estado. Y son causas que hay que decir que si en cualquier otro juzgado de instrucción hubieran sido archivadas. Quiero decir que cuando las asociaciones ultraderechistas con recortes de prensa presentan una querella en un juzgado, saben perfectamente en qué juzgado lo tienen que presentar, ante qué magistrado, quién va a instruir el caso, porque en otra época en este país, y además por doctrina del Supremo,
No se pueden admitir querellas que están construidas a base de recortes de prensa. Y esto lo estamos viendo Laura, últimamente. Alberto. Un poco en esa misma línea, hay algo que ha dicho Alberto, me pareció muy interesante. Si no fuera la pareja de Díaz Ayuso, no estaríamos viendo todo esto. Pues sí, porque tiene una relación directa con el Partido Popular. Yo creo que si algo está quedando claro es que en este país la derecha y la ultraderecha golpistas no tienen realmente tanto poder por los escaños que tienen en el Congreso de los Diputados, ni tanto poder por los espacios de poder en los gobiernos autonómicos, sino porque tienen a personajes totalmente vinculados a ellos en la judicatura, en los cuerpos y fuerzas de seguridad y, por supuesto, también en los medios de comunicación. Y hacen operaciones de lawfare. Y basta hacernos una pregunta para darnos cuenta de esto. ¿Cuántos jueces en España han sido o están siendo procesados por prevaricación? Porque no es que falten jueces que hayan cometido prevaricación. En este país hemos tenido una fuerza política como Podemos, contra la cual se han orquestado una cantidad, más de decena de casos completamente falsos. Ojalá les hubiéramos dado en los medios de comunicación la cantidad de tiempo que le estamos dando ahora al lawfare contra el fiscal García Ortiz. Me alegra mucho que se haga ahora porque le toca al PSOE, pero hubo un momento en que a una fuerza política se le hizo esto y no veo a ningún juez que esté en ese momento. No, perdona. El auto del Supremo. Juez Bosch, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Jesús, buenas tardes. ¿Qué le llama la atención de esto? Porque tenemos al fiscal general del Estado de España, pues al borde del banquillo. Esto es histórico. ¿Qué le llama la atención? Una cuestión que ha de llamar la atención necesariamente es que es una decisión, la de sentar del banquillo al fiscal general, que se toma de una forma muy discutible jurídicamente, como lo demuestra que el tribunal está bastante dividido. De hecho, el magistrado discrepante ha emitido un voto particular bastante duro, muy crítico con la decisión de la mayoría, porque considera que no hay indicios sólidos realmente de delitos, sino que se basa en conjeturas, no hay nada que conecte al fiscal general con la filtración, y de hecho el juez discrepante habla de un relato articulado como una obra de ficción, digamos, ¿no? Pero que no tiene una apoyatura en elementos concretos, más allá de afirmar que el fiscal general tenía mucho interés en conseguir datos para sacar una nota de prensa, pero la nota de prensa no tenía carácter delictivo. Al mismo tiempo también el único dato que dice el magistrado discrepante es que el fiscal general tenía en su poder esos correos. Pero dice el juez discordante que esos correos los tenían al menos una veintena de personas. Por tanto, no es suficiente con que lo tenga alguien como para que el asunto pueda ir a juicio. Y en última instancia, como se acaba de comentar en la mesa, hay varios periodistas que han aportado datos, pantallazos, mensajes de WhatsApp que mostrarían que ellos tuvieron esa información antes de que le llegara al fiscal general. Y por eso la decisión es discutible, pero bueno, es la sala competente la que la ha decidido y deberá respetarse. Esther Palomera, Joaquín Bosch. Joaquín, ¿qué podemos esperar del Supremo una vez que se celebre el juicio contra el fiscal general del Estado? De alguna manera, Esther, yo creo que el voto mayoritario y el voto discrepante nos muestran un poco lo que se va a valorar en ese juicio. Es que, efectivamente, si hay una prueba de cargo suficiente para condenar, simplemente por la sospecha de que, como el fiscal general tenía en su poder ese correo, eso significa causalmente que lo ha filtrado. Si para un magistrado supremo esto ya es un elemento suficiente para que no haya un juicio, se supone que el tribunal que tenga que decir si condena o no también puede tener todavía más dudas, porque claro, la prueba para condenar tiene que ser mucho más sólida, mucho más fuerte que la prueba para ir a juicio. Por tanto, yo creo que esas dudas más que razonables probablemente van a estar también en la vista que se celebre para juzgar al fiscal general. ¿Cómo a mí deshacerme o hacerme daño? Eso que es la Fiscalía quien miente y desde luego quien se está contradiciendo. Esto demostraría que el sistema democrático ha muerto en España. Laura Arroyo, Alberto Fernández, Chema Garrido, también a Rocío Esteban, como a Palomera, buenas tardes. ¿Cómo lo veis, Laura, la justicia y Alberto? Bueno, a ver, primero te voy a decir que los jueces yo creo que tienen muy mala prensa, así que cuidado con eso que has traído. No he pedido una maza de juez y me han puesto esto que parece que vamos a ir a picar piedra a otro lado, pero bueno. Pero lo otro que iba a decir es, ¿a alguien de las personas que nos está viendo, incluso de las personas que estamos en esta mesa, nos sorprende lo que ha pasado con García Ortiz? ¿A qué te refieres? Porque yo creo que se veía venir, no solamente porque Kaiser hace muy bien su trabajo, sino que creo que cualquier persona con dos dedos de frente puede ver que en este país los jueces llevan teniendo una orquestación, una batalla completamente orquestada, muy bien, vamos a decir, engrasada, aunque muy desafinada, habría que decirlo,
para acabar con este gobierno desde diferentes frentes. Y esto lo que demuestra es que sigue habiendo jueces reaccionarios y golpistas en este país que son, yo sé que van a responder, pero me parece muy relevante porque no se puede separar lo que se está haciendo con el fiscal como también toda la operación contra Begoña Gómez. Pero yo quiero recordar una cosa, porque el problema aquí también está en que ese mismo Partido Socialista que se está viendo afectado por estos casos de jueces que están queriendo hacer lo que están haciendo, por ejemplo, con García Ortiz, es el que termina luego pactando el Consejo General del Poder Judicial con el Partido Popular. Entonces es como decir, si tú sabes que están viniendo contra ti, por lo menos democratiza el espacio judicial, porque hay que democratizar el Poder Judicial en este país, y entonces estas operaciones de lawfare van a dejar de existir. Pero Laura, tu argumento deja de sostenerse desde el momento en el que sale precisamente el caso Montoro hace apenas unos días, que afecta de lleno... El caso... Sí, pero casualmente, ya Laura, pero es que si empezamos por esa regla de tres y a ver el mal en todas partes, entonces podemos decir que qué casualidad que 7 años después justamente salga el caso Montoro en un momento en el que el gobierno está precisamente en la picota por la situación de Ábalos y de Santos Cerdá. Entonces, hombre, evidentemente no estamos hablando de las mismas cosas, pero sí que me parece extremadamente grave que por primera vez en democracia el fiscal general del Estado, ni más ni menos que el fiscal general del Estado, vaya a sentarse en un banquillo. Pero de todas formas, ahora voy a ir un poquito más allá y te voy a decir que hay una cosa que sí que me parece que es totalmente un desajuste, que es ver este caso como o uno o otro. Es que es perfectamente posible que sea tan culpable la pareja de Isabel Díaz Ayuso como también el fiscal general del Estado. Bueno, un titular que os pido, Chema Garrido y Esther Palomera, que vamos a colocar en un informe ante qué estamos ahora mismo. Todo empezó porque pillaron al novio de Ayuso sin pagar Hacienda. Chema Garrido. Sí, yo creo que esto no puede sorprender porque el fiscal general del Estado es una pieza a batir, no es el último. Aquí hay toda una campaña que está destinada a acabar con el gobierno y con Pedro Sánchez. Y esto es un paso más. Rocío Esteban. Esto demuestra que la justicia funciona igual para todo el mundo, porque vemos que hay un fiscal general del Estado que se va a sentar en el banquillo. Ahora es el momento de que esas presuntas conductas delictivas se demuestren. Ahora es el momento. Yo, de todas formas, lo que creo que, la decisión se esperaba. Ahora la situación es insostenible éticamente. Para el fiscal general, dices. Estéticamente es fea, sobre todo para el gobierno y ante la defensa de las instituciones. ¿Crees que debe dimitir, dices? ¿Vienes a decir? Creo que sí, que debe. Esther Palomera, ¿qué va a ocurrir? ¿Y ante qué estamos? Yo no soy quien para decir si un fiscal general del Estado tiene que dimitir o no. Creo que los periodistas estamos para analizar las situaciones y no para pedir dimisiones. Pero dicho esto, creo que no va a abandonar su puesto. En algún momento Álvaro García Ortiz, al principio de la imputación, tuvo tentaciones de abandonar el puesto y la responsabilidad que ostenta, pero el gobierno le pidió que se mantuviera en el cargo. Yo puedo entender que para el gobierno y para la democracia española, desde luego, no es plato de gusto tener encausado, a punto de sentarse en el banquillo, un fiscal general del Estado, pero cuando nos adentramos en la causa y vemos por qué está sentado el fiscal general del Estado en el banquillo, entonces lo único que tiene que invocar es efectivamente una justicia que funcione y que no es igual para todos los españoles. Vamos, mirad dónde tenemos a Juan Carlos I, si la justicia es igual para todos los españoles, y mirar lo que ha durado la instrucción del caso Montoro y los obstáculos que ha tenido que sortear la fiscal de ese caso para poder investigar al exministro de Hacienda. No, la justicia, desgraciadamente, no es igual para todos. Bueno, Esther Palomera, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, llegó a decirte, vais a tener que cerrar el medio, eso fue una amenaza, ¿no? Nos vamos a triturar. Vamos a triturar. Bueno, al diario todavía no han podido triturarle, creo que no lo triturarán, pero con el fiscal general del Estado llevan camino del triturarle, porque el calvario por el que ha pasado el fiscal general del Estado yo creo que no será de su agrado. Pero hay que decir que la sala de apelaciones que ha dictado ese escrito está dividida. Es decir, la configuran 3 magistrados, uno de ellos ha emitido un voto particular con los argumentos que hemos mencionado antes, y estos 2 que firman el rechazo del recurso del fiscal general del Estado utilizan los mismos argumentos para sentar en el banquillo a Álvaro García Ortiz que utilizan para eximir de responsabilidad penal a la fiscal de Madrid. Es más, hay en el voto particular un recordatorio que a mí me parece muy pertinente, en el que el magistrado dice: el Tribunal Supremo ya desestimó varias querellas contra la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. Las asociaciones ultraderechistas presentaron querellas contra ellas, y también creo que el propio novio de Isabel Díaz Ayuso, porque había supuestamente difundido
datos particulares. Lo que dijo el Supremo entonces es que inadmitía esas querellas porque los datos que había difundido María Jesús Montero ya estaban publicados en la prensa. Bueno, exactamente lo mismo que ocurre con Álvaro García Ortiz. Antes de que Álvaro García Ortiz difundiera la nota de prensa desde la Fiscalía General del Estado, hasta 6 periodistas han reconocido haber distribuido esa información y publicado esa información. Y aún así, la Sala considera que se tiene que sentar en el banquillo. A mí me parece un disparate. Bueno, a ver, yo creo que Ayuso ha vivido todo este tiempo en una realidad paralela, pero una realidad paralela de la que ella está convencida y además pretende engañar a los madrileños y al conjunto de los españoles de un relato absolutamente ficticio. Yo quiero decir que yo no creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid tenga que dimitir, como le pide la oposición, por tener un novio defraudador fiscal. Yo creo que si alguien tiene que dimitir es Miguel Ángel Rodríguez. ¿Por qué? Primero, por amenazar a los medios de comunicación. Segundo, por difundir bulos. Tercero, por utilizar los medios de la Comunidad de Madrid, tanto materiales como humanos, para ejercer de abogado defensor de un particular. Lo que tiene que hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid es ofrecer información y ser transparente, porque hay algunos datos que nos faltan por conocer, y es quién paga la segunda vivienda en la que vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, que esto no lo sabemos. Y bueno, sabemos por informaciones periodísticas, pero ella ha ocultado la propiedad de esa segunda vivienda de la que disfruta, que es el ático del piso de arriba al inferior, que pagó o que dio la entrada con los 350.000 euros que defraudó presuntamente a la agencia tributaria. Entonces, lo que tiene que dar son muchas explicaciones, y en función de las explicaciones que da, decidiremos si tiene que dimitir o no. Pero en principio ya hay un alto cargo de la Comunidad de Madrid al que yo creo que sí que hay que exigirle por lo menos que abandone de forma inmediata su cargo por el cúmulo de despropósitos que ha ido sumando a lo largo de esta instrucción. Transparencia pues sobre su ático, toda la necesaria, igual que en el caso de su segunda residencia en el Berrueco. Eso, lo que sea. Lo que yo creo que habría que dejar de vincular a Isabel Díaz Ayuso con su novio. Vamos, ¿Pero cómo vamos a dejar de vincularle? Pues obviamente, porque si no fuese el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ahora mismo no estaríamos hablando del fiscal general. La Comunidad de Madrid lleva 7 meses dedicado en exclusiva, no a prolongar las líneas del metro, no a hacer obras, no a mejorar los hospitales, no a crear escuelas públicas, no. Lleva meses dedicado en exclusiva a la defensa del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo no vamos a vincular una cosa con la otra? Vamos a ver, yo creo que está claro que no. Además, hay un caso claro que es el caso de la operación que hay ahora mismo contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Operación? Una operación de Estado. No, hay una operación de Estado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. No hay una operación de Estado. Lo que sí que hay es una fijación del Gobierno central con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Podríamos discutir qué fue antes, el huevo o la gallina, sobre este tema. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Porque yo no he conocido presidenta o presidente de cualquier autonomía que esté dedicado en exclusiva a ejercer de oposición del Gobierno de España. Nunca jamás he vivido una cosa así. Antonio 30 años haciendo información política. Entre dos perfiles políticos muy potentes. ¿Una operación de un partido político? Sí, contra Ayuso. Contra Ayuso, eso es lo que veo. Y bueno, Antón. Bueno, Jesús, antes de nada, buenas tardes. Bueno, la única operación que se me ocurre que pueda tener Ayuso es que esté en la lista de espera del Servicio de Sanidad de Madrid y esté pendiente que la llamen para una operación. Por lo demás, si es un partido político haciendo oposición y cuestionando las acciones políticas de otro responsable político, de otro partido político, en mi pueblo a eso siempre se le llamó política. Para eso es lo que sirve la política, para eso funciona la política. Y en todo caso, si alguien ve algo sospechoso en que la hacienda pública persiga a un presunto defraudador, o mejor dicho, persiga a un defraudador confeso, oye, pues por mí la hacienda pública puede seguir haciendo todas estas operaciones y más, porque para mí lo importante es que los defraudadores acaben pagando sus deudas y rindiendo cuentas a la justicia. Yo creo que, en todo caso, si de algo le ha servido al novio de Ayuso ser novio de Díaz Ayuso, es para beneficiarse de ser el novio de Díaz Ayuso, no para perjudicar a Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Seguramente si no fuera el novio de Isabel Díaz Ayuso, hace mucho tiempo que habría pagado su multa y a lo mejor
habría recibido su condena. Antón Losada, el Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento. General que el novio. Antón, el Supremo confirma el procesamiento del fiscal general y queda al borde del banquillo. ¿Cómo lo interpretas, cómo lo valoras? ¿Qué está ocurriendo aquí, según tu parecer? Bueno, yo creo que el Tribunal Supremo, la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, yo creo que hoy ha cometido un pequeño pecado de imprudencia, ¿no? Yo cuando estudiaba Derecho aquí en la Universidad de Santiago nos insistía mucho en el principio de prudencia penal. No se trata de de arrastrar constantemente a la gente entre los tribunales penales ni de someter a juicio permanentemente a la gente, ¿no? Este es un auto que confirma el procesamiento del fiscal general, pero no lo confirma por unanimidad. Y un mínimo de prudencia penal debería aconsejar, por lo menos, asegurar la unanimidad de la sala para dar un paso que es histórico. No olvidemos que es la primera vez en la historia de España que se va a juzgar, se va a sentar en el banquillo al fiscal general del Estado. Hacerlo con una sala dividida por mayoría y cuando el voto particular lo emite el que era el ponente original de la sentencia, que califica de narración de ficción o de obra de ficción buena parte del auto del instructor, a mí me parece un acto de gran imprudencia por parte del Supremo. Ya. Antón, hay quien dice esto es una operativa de que el sistema judicial funciona, hay quien dice esto es un eslabón más en una cadena que pretende que caiga este gobierno. ¿Con qué te quedas? Bueno, yo soy de los que yo me quedo con que hay que respetar siempre las decisiones de la justicia. Otra cosa es que no se puedan criticar. Es que aquí parece que si criticas las decisiones de la justicia, automáticamente no las respetas. El Tribunal Supremo ha dictado, en este caso la Sala de Apelaciones, ha dictado una resolución, pero es una resolución en la que hay 2 votos favorables al procesamiento y un voto contrario. Es una resolución dividida y hay elementos, yo creo, más que notables para considerar que el voto particular contrario a la decisión de abrir o llevar a juicio al fiscal general tiene argumentos de una enorme solidez. Por ejemplo, hay una cosa que llama muchísimo la atención en la sentencia, en la resolución. La fiscal, prácticamente por las mismas razones, a la fiscal provincial, a la fiscal jefe provincial de Madrid, se la exonera y al fiscal general se le procesa. ¿Qué pasa? Vivieron días diferentes, eran líneas temporales paralelas, cuando en el acto de instrucción del juez Hurtado se imputaba a los dos, y se acusaba a los dos, y se decía que los dos habían sido necesarios para la situación. Y hay un segundo elemento que a mí me parece muy llamativo. En ningún momento, ni de la instrucción ni de esta resolución, se explica por qué mienten los periodistas. Los periodistas todos, que dicen que ya conocían el secreto, ¿por qué mienten? Todos mienten, ¿por qué? Porque son amigos del fiscal general, porque alguien les ha ocasionado. Y sobre todo, primero, hay que tener algo más que indicios para tumbar el testimonio de un testigo que, recordemos, está obligado a decir verdad. En este caso hablamos no de un testigo, hablamos de varios testigos. Hay que tener algo más que una narración, hay que tener indicios sólidos de que han mentido. Y 2, ¿por qué han mentido? ¿Cuál es la razón que explica que esos periodistas hayan mentido? ¿Qué pasa? ¿Son muy amigos del fiscal general? ¿Alguien les ha pagado? ¿Tienen animadversión al novio de Isabel Díaz Ayuso? ¿Cuál es la razón exacta por la que periodistas diferentes, de medios diferentes, mienten? Ni en la instrucción de Hurtado, ni en esta resolución de la Sala de Apelaciones se explica algo que es capital. Tú vas a mandar a juicio a alguien que tiene testigos que declaran que eso que tú le imputas no lo ha cometido. Ya. ¿Antonis que, por ejemplo, lo del caso de Montoro va a seguir un mismo camino? Porque ya va de entrada mucho más despacio, van 7 años. ¿Creéis que Montoro también acabará de la misma forma que el fiscal general o lleva otro tiempo? Bueno, que clarísimamente ha llevado otro tiempo, no solamente ha llevado otro tiempo, sino que a la fiscal encargada de la investigación se le han puesto todo tipo de trabas para que siguiera la investigación, incluso se la impuso una sanción de 1.000 euros por seguir investigando. Todo lo que ha encontrado esa investigación, tanto el juez de Tarragona como la fiscal, como los Mossos, no lo habían encontrado previamente otros magistrados, otros instructores de Madrid y, por supuesto, la UCO, que no vio motivo alguno para esa investigación. Creo que efectivamente va a llevar otro tiempo. Es más, me atrevo a aventurar
me atrevo a aventurar, porque está en el ambiente, que puede incluso declararse que los delitos han prescrito en este momento. Vaya. Por lo tanto, cuidado, que a lo mejor esta investigación de la que la izquierda espera mucho, porque es un escándalo mayúsculo, yo creo que es solamente comparable con el de la mal llamada Policía Patriótica, que se va a juzgar en el año 2026, la Operación Kitchen, puede quedar en nada si finalmente se considera que los delitos han prescrito. Antón, ¿crees que lo de Montoro llevará el mismo camino al mismo tiempo que lo del fiscal general? Yo soy en esto muy gubernamental, Jesús. Yo soy como el ministro Félix Bolaños. Tengo una enorme fe en el sistema judicial español. Igual que estoy seguro de que ninguna sala del Tribunal Supremo en su sano juicio acabará condenando por revelación de secretos al fiscal general del Estado, especialmente si leemos el voto particular contrario que se le abre juicio. Estoy convencido que va a ser muy difícil tumbar una instrucción que, si no estoy mal informado, son 8 tomos de instrucción. 7 años de instrucción. Otra cosa es la cuantía de las peticiones penales que se puedan hacer, el tipo de delitos que se puedan imputar, pero si alguien cree que esto va a quedar enterrado en alguna sala de algún tribunal, yo creo que se equivoca. El día conectamos con Emilio Delgado para analizarla, porque todo empezó con la investigación a la pareja de Ayuso por no pagar Hacienda lo que tenía que pagar. Ahora mismo la noticia es que el fiscal general, camino del banquillo, el Supremo confirma esto. Y Emilio Delgado, ¿cómo lo analizas? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues en el caso del fiscal general creo que la instrucción ha sido una instrucción absolutamente anómala, donde se han desestimado argumentos y testigos que exoneraban al fiscal general en cualquier tipo de filtración y se han pasado por alto, no se han tenido en cuenta. Parece que es la pieza de caza mayor que quiere cobrarse la derecha y vamos a ver si lo consiguen, pero desde luego parece que están muy cerca. Emilio, en esa especie de pugna que puede haber en la opinión pública entre lo de la pareja de Ayuso, que no pagaba lo que tenía que pagar al fisco, y esto, ¿quién crees que va ganando o qué puede ocurrir ahí? Bueno, creo que no es un campeonato, creo que es como un mejunje que empieza a hartar a la gente porque al final es todo ruido, ¿no? Pero hay algo que es meridianamente cierto. Quien hace una filtración y quien comunica a los medios de comunicación lo que está ocurriendo en relación con la pareja de Ayuso es Miguel Ángel Rodríguez, es el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid y lo hace mintiendo, lo hace soltando bulos que son desmentidos posteriormente por la Fiscalía General. A mi entender es su obligación de mentir bulos que pongan en tela de juicio el buen hacer de la Fiscalía. El caso es que aquí quien filtró pues no le ha pasado nada. Y el fiscal general que sale a desmentir un bulo, pues ahí lo tenemos, a punto de ser procesado. ¿Crees que en el caso del novio de Ayuso acabará siendo condenado? Porque piden hasta 4 años casi de prisión, 3 años y 9 meses. Bueno, lo que de momento parece... Si me permites, hay en las redes sociales hay como una figura del Estado, ¿no? Que hay mucha gente que dice, tengo una relación complicada. Pues yo creo que Isabel Díaz Ayuso tiene una relación complicada con la verdad, ¿no? Porque de momento lo que se va confirmando es que esto no va de una operación de Estado que buscaba derrumbar a un particular y hacerle daño para dañar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. De momento lo que parece que se está confirmando es que Alberto González Amador, pareja de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, en plena pandemia, cuando morían 7.291 personas en las residencias de la Comunidad de Madrid, se hizo de oro gracias a las comisiones del Grupo Quirón, principal contratista sanitario de la Comunidad de Madrid, que además tiene sentado en el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a una exempleada suya y que posteriormente decidió pues defraudar a Hacienda, defraudarnos a todos y montar una trama con facturas falsas y empresas pantalla para ahorrarse todo ese dinero. Eso es lo que parece que se está confirmando, ¿no? En ese sentido, bueno, pues yo creo que tiene 2 alternativas. O llega a un acuerdo con la Fiscalía y asume que es culpable. Entiendo que no lo va a hacer, porque tanto Ayuso como el propio González Amador han dicho que él es inocente. Por tanto, dudo mucho que llegue a un acuerdo. No quiero pensar que todo lo que nos han contado es mentira, ¿no? Entonces nos quedamos sin tiempo, Emilio. Hasta...